Hola, shalom, shalom, ¿cómo están todos nuestros queridos amigos, hermanos de gracia y paz y hermanos de cualquier otra iglesia, de cualquier otra Keilah que nos escucha y que nos ve a través de estos medios, de las redes sociales? Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Leonardo Reyes de Congregación Internacional Gracia y Paz y tenemos para ustedes un mensaje muy especial para el día de hoy. Este día tenemos el mensaje del libro de los jueces y su mensaje para hoy. Creo que el tema será muy interesante, por lo que lo invito a no despegarse de su medio de comunicación, su celular o su pantalla en el laptop o en el ordenador, la computadora, que esté ahí pendiente, porque este mensaje creo yo que le va a ser de mucho interés y es sumamente pertinente para el día de hoy. Quiero también invitarlo a que nos escriba en Congregación Gracia y Paz, en la Congregación Gracia y Paz, en nuestro correo electrónico que es graciaypaz.correo@gmail.com. Se lo repito, graciaypaz.correo@gmail.com. Estaré muy gozoso de atender sus preguntas, sus inquietudes, su comunicación, su contacto con nosotros. O lo puede hacer también a través de las redes sociales de Facebook o de YouTube. Así que vamos adelante con este tema. También lo invito a que comparte este video con sus amigos, con sus conocidos, porque el mensaje en verdad creemos que es muy importante. Entonces vamos a ver en este video el tema que nos interesa el día de hoy, que es precisamente el libro de los jueces y su mensaje para el día de hoy. Como les digo, es un tema de mucho interés para el día de hoy. Lo que tenemos que empezar a ver es los antecedentes. Josué entra en la tierra prometida y Dios, previamente a que entre a la tierra prometida, le da un consejo a Josué. Ustedes recordarán que Moisés fue enviado por Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios, con mano poderosa, con brazo fuerte, con brazo extendido y mano fuerte, sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, y después de 40 años en el desierto, finalmente Moisés muere y Dios pasa el liderazgo a Josué. Josué va a ser pues el encargado de hacer entrar a Israel a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le da este consejo que vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice así: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Fíjense lo que el consejo contiene. Primero lo anima, le dice, sé fuerte y sé valiente. Pero luego le dice, cuídate de cumplir. ¿Qué es lo que debe cumplir Josué para que le vaya bien y tenga éxito? Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, ni un poquito a la derecha, ni un poquito a la izquierda, para que Josué pudiera tener verdaderamente éxito en aquella misión que estaba a punto de emprender. Así que Dios le dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda para que tengas éxito. Seguimos leyendo. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La versión Reina Valera dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué, no te apartes ni un poquito de la Torá. La Torá se traduce en las Biblias al español como ley. La palabra hebrea, la que aparece en los textos en hebreo, es Torá. Sin embargo, Torá no significa
así literalmente ley, sino significa instrucción, enseñanza. Lo que Dios le dijo a Josué es: no te apartes de mi instrucción, de mi enseñanza, de mis mandamientos, para que tengas éxito, para que prosperes, para que todo lo que hagas tengas el éxito necesario que Dios te va a dar. Así que era el consejo que Dios le dio: no apartarse de la ley de Dios, no apartarse de los mandamientos de Dios, no apartarse de la instrucción de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Cuando uno lee el libro de Josué, rápidamente se da cuenta que cuando el pueblo de Dios obedecía a la ley de Dios, obedecía la voz de Dios, sin duda Dios les otorgaba la victoria sobre sus enemigos. Y en contraste, cuando había desobediencia, como por ejemplo cuando se narra el pecado de Acán, cuando había desobediencia había derrota. Cuando este hombre tomó del anatema, tomó de lo prohibido, de lo que había sido, consagrado a los ídolos, y la ley de Dios lo prohibía tajantemente, él tomó, lo escondió porque codició, cometió varios pecados, la codicia, la profanación, etcétera. Entonces Dios trajo derrota allá al pueblo de Israel, y ellos pronto, esa generación de Josué, pronto comprendieron que olvidarse de la ley de Dios era desastroso y traía derrota. La lectura de la ley de Dios se dio en el monte Ebal. Las bendiciones y las maldiciones que Dios había ordenado a Moisés que se leyeran, lo podemos ver en Josué capítulo 8, versículos 30 a 35, están los dos montes, y en ambos montes se leyeron todas las palabras de la ley. Leemos esto en el libro de Josué, Josué 8:31. Dice: tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, y sobre él ofrecieron holocausto al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Y escribió allí sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los hijos de Israel. Todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Tanto el forastero, el extranjero, que siempre es bienvenido al pueblo de Dios, como el nativo, la mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo de Israel. Después, Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ustedes recordarán que en el libro de Deuteronomio Dios ordenó a Moisés hacer esto, y menciona que si el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, guardaba los mandamientos y andaba conforme a los estatutos de la ley, de la Torá, todo les haría bien, todo les saldría bien. Dios estaría con ellos, Dios los guardaría, los protegería de sus enemigos, los haría victoriosos y los haría prosperar tanto como nación como a nivel individual. Seguimos leyendo. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos, también los extranjeros, como ya lo mencioné. Y vean ustedes que la lectura de la ley no requiere realmente, la lectura de la palabra, de la instrucción de Dios, no requiere realmente contar con teólogos super expertos para que nos lo expliquen. Realmente el pueblo, mujeres, niños, oyeron y comprendieron en esa generación, la generación de Josué, todo lo que Dios les habló a través de su ley. Sin embargo, terminó esa generación y ya estaban los hijos de Israel en la tierra prometida cuando esa generación concluyó su vida en la tierra. Pero entonces pasó algo inesperado en las nuevas generaciones, algo que realmente resulta inesperado. Cuando uno lee por primera vez esto en la Biblia, nos resulta inesperado lo que leemos y que está narrado en el libro de los jueces. Vamos a leer pues ahora el libro de los jueces, que es el tema de hoy. El libro de los jueces,
y su mensaje para hoy, para nuestros días. En Jueces, capítulo 2, verso 6, leemos: después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Como dije hace un momento, ya ellos ya estaban en la tierra prometida y ya tenían posesión de la tierra, así que ya estaban en el lugar que Dios les prometió que les daría. Vamos a seguir leyendo. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Así que esa generación completa de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron fue una generación que siguió a Dios, que guardó los testimonios de Dios. Ellos mismos habían sido testigos de las obras poderosas y grandiosas de Dios y de la entrega de la tierra prometida. Así que esa generación fue obediente a Dios. Dice en el verso 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Por cierto, menciono rápidamente, Josué era de la tribu de Efraín, es un dato interesante, aunque no voy a mencionar hoy más sobre él, pero tómelo en cuenta. Josué era de la tribu de Efraín. Y se levantó otra generación, esto es lo que es inesperado que pasó. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Hay muchas especulaciones de cómo llegó a suceder, perdónenme, cómo llegó a suceder esto, pero lo cierto es que la Biblia claramente indica que esa generación posterior a la de Josué fue una generación que no conocía al Señor, no conocía al Señor. Es una frase corta, pero devastadora. Ni conocía la obra que él había hecho por Israel, no conocía al Señor. Entonces los hijos de Israel, cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no conoce su palabra, sus obras, sus maravillas, dice la Escritura que esto sucedió con los hijos de Israel. Hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Disculpen un momento. Bien, y sirvieron a los Baales. ¿Y qué sucedió como consecuencia de haber servido a otros señores? Por cierto, la palabra Baal significa Señor, es una autoridad que no es Dios. Señor significa. Y abandonaron al Señor, o sea, el verdadero Señor. Ahí recuerden ustedes que en la Biblia que estoy usando, que es la versión, la Biblia de las Américas, cuando aparece en el texto original en hebreo el nombre de Dios, el tetragrama, Yud, Hei, Bab, Hei, en la Biblia de las Américas optaron por poner la palabra Señor con mayúsculas, pues para evitar el conflicto que hay de la verdadera pronunciación del nombre de Dios, que pensamos que es Jehová, algunos piensan que es Yahvé o Yahweh, otros Jehová, pero la Biblia de las Américas hace esto. Entonces dice, abandonaron a Yud-Hei Bab-Hei, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses, otras autoridades entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Es decir, se amoldaron a la cultura de los pueblos alrededor que no conocen de Dios, que son pueblos paganos. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. El hecho de postrarse ante ellos no solo es el tema religioso de un postramiento para rendir culto, sino también tiene mucho que ver con un tema de cultura de sometimiento bajo una cultura dirigida por esos falsos dioses, esos ídolos y esa cultura pagana. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y Astarot. Son dioses de esos pueblos que eran verdaderamente abominables a los ojos de Dios, puesto que eran dioses en los que uno de las formas de culto era el presentar como sacrificio a los bebés, a sus propios hijos, y quemarlos vivos a los Baales, y esto realmente era una cosa abominable, y esto tristemente
comenzó a pasar en aquellas generaciones posteriores a Josué, que ya estaban en posesión de la tierra prometida y que se contaminaron con esa cultura pagana. Vamos a ver las características de la era de los jueces. Ya lo leímos, pero vamos a tomar nota de algunos puntos y vamos a agregar otros más. Hemos leído que entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, es decir, pecaron ante los ojos de Yuhei Babhei. Hacer lo malo implica transgredir la ley justa de Dios. Dice que sirvieron a los Baales, a otros señores, se rindieron ante otras autoridades paganas y abandonaron a Yud-Hei Bab-Hei. Una narración muy reveladora de la condición de Israel en esa época la encontramos también aquí en este capítulo 2 del libro de los jueces, a partir del versículo 14, donde leemos lo siguiente. Y se encendió la ira de Yud-Hei Bab-Hei contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Otra característica pues de Israel en ese tiempo y como una consecuencia de su abandono a el Eterno y de el abandono de sus mandamientos, de su ley que la olvidaron, ahorita lo vamos a ver, es que Dios los entregó a los enemigos, a los salteadores, a los que roban, a los que asaltan, a los que son violentos y ellos no podían hacer frente porque Dios no estaba con ellos. Dice en el verso 15, por donde quiera que iban, o sea, en la calle, al salir de su casa, inmediatamente en la calle, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Es que Dios ya se los había advertido que si ellos abandonaban su pacto, sus mandamientos, su ley, su Torah, entonces vendrían consecuencias que Dios los entregaría a sus enemigos. Dice en el versículo 16, entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Aquí vemos la gran misericordia de Dios. A pesar de que el pueblo lo abandonó, a pesar de que el pueblo dejó el pacto y olvidaron sus mandamientos, aún así Dios tenía misericordia de su pueblo y levantó jueces para librarlos de aquellos que eran sus enemigos. Dice, con todo, no escucharon a sus jueces. Mire, muchos de estos jueces eran personas que ya hicieron el llamado al pueblo para volver a Dios. Uno de los sobresalientes fue Samuel, el último de los jueces. El llamado de Samuel a volver a la obediencia a Dios, a guardar la palabra de Dios, a guardar los estatutos de Dios fue Samuel y otros, como por ejemplo Gedeón y Débora. Pero ellos con todo y eso no los escucharon, porque se prostituyeron siguiendo a otras autoridades. Y podríamos decir, se sometieron a otras culturas paganas y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado. Se apartaron del camino de cuál, del camino estrecho, del camino que es el que Dios ha trazado para su pueblo. Y leemos, termino para ligarlo, se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado, en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. Esta frase que tengo subrayada, esta parte, esta porción que tengo subrayada es importante. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado. ¿Y cuál era ese camino? En obediencia a los mandamientos del Señor. El camino que Dios ha trazado para su pueblo es la obediencia a los mandamientos del Señor, de Yud-Hei Bab-Hei. ¿Saben ustedes que los primeros cristianos eran conocidos como los de el camino, los que seguían el camino? Y aquí vemos cuál es ese camino. Obediencia a los mandamientos del Señor es el camino. Pero esa generación de la época de los jueces y esas generaciones posteriores, durante mucho tiempo, desde la generación que terminó de la entrada a la tierra prometida con el liderazgo de Josué, hasta el tiempo del rey David. Se habían apartado y realmente con Samuel y finalmente con David volvieron
al Eterno. Pero toda esa generación, todas esas generaciones, fueron varias generaciones, por muchos años, se olvidaron del camino del Eterno, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, y se fueron a otras cosas. En 2 versículos se menciona una característica de Israel en la era de los jueces, que se describe bien, en donde se describe bien el porqué de su condición. ¿Cuáles son estos 2 versículos? Son Jueces 17:6 y Jueces 21:25, que es, por cierto, el último del libro de los jueces y que es como el corolario final de la condición de la era de los jueces. ¿Qué es? Estos 2 versículos nos dicen: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y luego lo repite en Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Queridos amigos y hermanos, esto describe perfectamente la condición de ese tiempo. No había rey en Israel, y para que haya un rey que realmente, no es que Dios no estuviera presente, claro que Dios siempre ha estado presente. El problema no era con la presencia de Dios, sino con el caso omiso que el pueblo hacía del rey. Su rey era Dios. De hecho, cuando ellos pidieron, y esto lo leemos en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, cuando ellos le pidieron tener un rey como todas las demás naciones, Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que sea rey sobre ellos. Es que así era. No había rey, no le hacían caso al rey. El rey tiene su ley, tiene sus mandamientos, y cuando un pueblo no quiere obedecer esa ley, no quiere guardar esos mandamientos, es como si no hubiera rey. Ese rey, y Dios nunca obliga a nadie a guardar su palabra, su Torah, su instrucción. Él nos da ese libre albedrío. Y ese es por el cual se dice aquí en la Escritura que no había rey en Israel. No es que implique que Dios se olvidó de su pueblo y se fue lejos y quizás se ocupó en algún otro asunto importante en el universo, no. Lo que implica aquí es que el pueblo no hacía caso de la palabra ley de Dios. Y entonces, al no hacer caso de la palabra ley de Dios, del rey, que era Dios sobre ellos, era el rey sobre ellos, la conclusión es cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Mire, cuando no hay una norma que nos rija, cuando no hay una norma clara entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo e injusto, entre lo que se debe hacer y no se debe hacer en cada área de la vida, que incluya la comida, que incluya las fiestas que celebramos, que incluya nuestros días solemnes, que incluya nuestra forma de servicio a Dios. Cuando no hay una norma, cada uno hace lo que bien le parece. Y esto está claramente instruido, mencionado como una condición de lo que era la época de los jueces. Le invito a reflexionar sobre estos versículos. El último de los jueces es el Jueces 21-25 y dice esta condición como un corolario final del libro. Y esto tendría consecuencias en el futuro de Israel desastrosas, como lo vamos a leer. Jueces 2:20, las consecuencias de no tener a Dios y a su palabra ley como la norma de conducta y que cada quien haga no conforme uno cree, sino como Dios dice que es, trae consecuencias futuras desastrosas. Y esto vamos a ver qué tiene que ver con nuestros días. Jueces 2:20 dice: y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz. Vean lo que yo les explicaba. Pues hacían caso omiso a la palabra de Dios. Tampoco yo, dice el Señor, volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel
y ver si guardan o no el camino del Señor. Ya vimos cuál es el camino del Señor, que siguieron los padres de esas generaciones. Y andan en el camino como lo hicieron, y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida y no las entregó en manos de Josué. Entonces ya leímos que Dios levantó jueces que los libraran de aquellos que los oprimían en su gran misericordia. Otoniel, Ohad, Sangar, Débora, Gedeón, Yair, Jefté, Sansón, hasta llegar a Samuel finalmente. Hombres de Dios que estuvieron buscando siempre que el pueblo de Israel fuera librado de sus enemigos y eran enviados por la gracia y la misericordia de Dios para librar a su pueblo. Sin embargo, sabemos bien que pues no seguían constantemente a sus jueces. Había una especie de avivamiento y luego otra vez decaían. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nuestro tiempo? En Jueces 17b leímos esto: se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. El mensaje para nuestro tiempo de hoy, y pensaría yo que esto ya tiene siglos que está sucediendo, es que nosotros como pueblo de Dios hemos hecho exactamente lo mismo. Nos hemos apartado del camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de obediencia a los mandamientos del Señor. Les decía yo que los cristianos, los primeros discípulos del Mesías, y usted lo puede leer esto en el libro de los Hechos, eran conocidos como aquellos que seguían el camino. Y Dios nos dice claramente que ese camino es la obediencia a los mandamientos del Señor. Y no estamos haciendo como aquellos primeros discípulos del Mesías, sino que realmente está pasando lo que la historia del libro de los jueces nos narra. Cada uno hace lo que bien le parece. De tal manera que en las diferentes denominaciones, sectas y derivaciones de la cristiandad, han aparecido, y también de nuestros hermanos de la casa de Judá, también en el judaísmo, han aparecido falsas doctrinas que hoy proliferan y que también tienen consecuencias. Vamos a ver, fíjese, no me fue muy difícil para mí encontrar en imágenes algunas de estas falsas doctrinas en el Internet. Por ejemplo, se enseña que los que viven bajo la ley no pueden agradar a Dios. Sacando el texto de contexto, porque eso es lo que pasa cuando se usan mal las enseñanzas, las doctrinas bíblicas, sacando un texto fuera de contexto y enseñando cosas que no dice la palabra. Lo que aquí dan a entender es que los que guardamos los mandamientos del Eterno no podemos agradar a Dios. Vea, eso es bastante, diría yo, no sé si decir esquizofrénico, bivalente, bipolar, no sé qué, cómo decirlo. ¿Cómo puede Dios haberse enojado con aquella generación que olvidó los mandamientos de la ley y haberlos entregado a sus enemigos como consecuencia? Y hoy día decir que Dios cambió de parecer y que ahora los que guardan los mandamientos de Dios son los que no agradamos a Dios. O sea, antes los que guardaban los mandamientos de Dios eran los que agradaban a Dios. Y hoy día los que guardamos los mandamientos a Dios somos los que desagradamos a Dios. ¿No le parece totalmente absurdo? Pero esto es esa doctrina falsa. Hay otra doctrina falsa del cristianismo, de la cristiandad hoy día. La ley de Moisés es diferente a la ley de Cristo. Una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Cristo. Otra doctrina falsa que está totalmente en oposición a lo que Yeshua, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Redentor, dijo, que Él no vino a abrogar, a cancelar la ley ni los profetas, sino que Él vino a cumplir y que no pasarán, que antes que pase el cielo y la tierra no pasará la ley de Dios, ni siquiera la letra más pequeña de la ley pasará, mientras existe el cielo y la tierra. Y también dice, esto todo en el libro de Mateo, capítulo 5, dice
que cualquiera pues que quebrante uno de estos mandamientos, hablando de la ley de Dios, de la Torá, aún el más pequeño y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y también el Señor dice, el Padre y yo uno somos, no son dos, por favor, es un solo Dios. Yeshua es la manifestación visible del Dios invisible, pero es Dios hecho hombre. No hay dos señores, no hay dos leyes, es una sola ley. Y Yeshua dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, no como dice en la otra ilustración ahí, que no agrada a Dios. Todo lo contrario, el que guarda mis mandamientos será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que el Padre, el Hijo, que son uno, ama al quien guarda los mandamientos de Dios. Otra doctrina falsa está en esta otra presentación. La única posibilidad de poder conformarse a la voluntad de Dios, la de Cristo, es que nos libera del yugo de la ley, nos hace justos por la fe y así justificados, hace posible cumplir la voluntad de Dios. Mire, aquí utiliza esta frase de yugo de la ley otra vez, totalmente fuera de contexto, una verdadera aberración el usar ese texto para decir que la ley es un yugo, que es una fuerte carga, que es una pesada carga de la cual ya nos liberó Dios. Por favor, vean lo que Dios dice acerca de su ley. Vean lo que Dios habla acerca de su Torah. En el Salmo 119:7, en la primera parte de este salmo, dice, la ley de Yuhei Babhei es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo puede ser algo pesado, un yugo pesado, algo que es perfecto? La ley de Dios es perfecta y además cumple un propósito, convierte el alma. Lo hemos visto una y otra vez, personas que verdaderamente vienen a conocer la Torá, la ley de Dios, la instrucción de Dios, en verdad se convierte. Hemos visto personas que llegan y por primera vez oyen la predicación de la palabra ley de Dios como debe ser, y al otro día hay un cambio radical de su vida porque han meditado en la ley. Santiago 1:25 lo vuelve a confirmar de esta manera, el que mira atentamente, más el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es la ley perfecta? De acuerdo con la misma Biblia, la Torá, la ley de Dios. El que mira atentamente en la perfecta ley o la ley perfecta, la de la libertad, porque la ley nos da libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y también en los Salmos dice, tu ley es verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la ley que da libertad. Todo tiene concordancia en la Biblia, todo es armonioso en la Biblia, no hay contradicción. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Se acuerda lo que Dios le aconsejó a Josué? No te apartes de mi ley ni a derecha ni a izquierda, esfuérzate y sé valiente, guarda todo lo que está escrito en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, tendrás éxito. En el Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es una oración que me gustaría que todos ustedes hicieran. Abre mis ojos, Señor, dame entendimiento de tu palabra y no de las doctrinas de hombres. Dame ojos para ver tu palabra. Sabemos que Oseas profetizó con respecto a Efraín, las 10 tribus perdidas, las 10 tribus que fueron dispersadas entre las naciones, perdieron su identidad y de los cuales, si usted está oyendo este mensaje y Dios le está hablando, probablemente usted sea parte de esas tribus de la casa de Efraín perdidas. Dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Muchos de nosotros venimos de esa cultura pagana donde teníamos altares con idolatría y pecábamos. Y lean lo que dice el verso 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La doctrina que se nos ha enseñado en estos
siglos pasados, es que la ley no era para nosotros, era algo extraño para nosotros y era más bien para los judíos. Así era la manera en que nos lo decían. Y vean que esto está profetizado por Oseas. Así que realmente hay un mensaje para nosotros el día de hoy. La verdad es una, dice en el Salmo 1, 2 y 3, de aquella persona que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yuhei Bajei está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Quién es el que va a prosperar? El que en la ley de Yuhei Bajei está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué medita de día y de noche? Para ponerla por obra, para guardarla, para cumplirla. Ese es el tipo de persona que Dios bendice, como lo leímos antes, que es bienaventurado y que prospera en sus caminos. Por eso Pablo no duda en escribir en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, santa quiere decir apartada, no es mundana, no es del mundo de ninguna manera, es santa, es apartada, es sagrada, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por favor, lean bien lo que Pablo dice. Y cuando él dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, lo que está hablando es de la condenación que es por haber transgredido la ley. Lea primera de Juan 3:4, que es el pecado. Primera de Juan 3:4. Léalo por su propia cuenta. Y Pablo dice que por el pecado recibimos la condenación, pero por la gracia de Dios, por la obra de Yeshua, quien murió por nuestros pecados, Dios nos libró de tal condenación y nos ha librado de la condenación que es por la ley, de tal manera que por eso ya no estamos bajo la ley, bajo el castigo que la ley establece para el transgresor, porque nosotros hemos sido librados por la obra de Yeshua de ese castigo. Pero eso no quiere decir que la ley quedó obsoleta, sin función. Imagínese usted que una persona que ha transgredido una ley, como por ejemplo, vamos a decir roba a alguien con violencia y tiene que pagar como castigo, porque queda bajo la ley, tiene que pagar como castigo, pues 10 años en una prisión. Pero como ahora ya está en prisión, en algún momento cumple su condena o sale libre, y entonces quiere decir que ya puede robar porque ya no está bajo la ley. No es esa la enseñanza de ninguna manera, en ninguna forma. Nosotros estamos libres de estar bajo el yugo de la ley, en el sentido de que la ley define la condena al pecador, que es la paga del pecado es muerte, por la obra de Yeshua. Lo que habla Pablo en esos textos es de la libertad respecto a la condenación, a la condena, a la consecuencia de haber transgredido la ley. Pero al ser ahora de Yeshua, el Espíritu Santo que mora en nosotros, su Ruach, al morar en nosotros, nos capacita para ser hacedores de la ley, como dice Santiago. No oidores olvidadizos, sino hacedores de la ley. Y eso lo puede ver usted también en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 en adelante. Léalo. ¿Cuál es la consecuencia de estas falsas doctrinas? Las consecuencias que trajeron, así como para Israel, las consecuencias de abandonar la ley de Dios, de abandonar a Dios y hacer cada uno lo que bien le parece, fueron viniendo sobre el pueblo año tras año, decenio tras decenio, siglo tras siglo. Lo mismo ha pasado con la cristiandad, y las consecuencias las vemos hoy a todo color. La proliferación de denominaciones cristianas. Muchos se han preguntado por qué existirán tantas denominaciones cristianas. Unas dicen una cosa, otros dicen otra, y otras critican a la otra. Cada uno hace lo que bien le parece. Eso es lo que dice el libro de Jueces.
En esos días no había rey en Israel, no hay un rey que tiene una palabra, un estándar para guardar por todos, un mandamiento que para todos sea el que rige, sino cada uno, como se desechó ese mandamiento, cada uno hace como bien le parece. De tal manera que por eso surgieron tantas denominaciones con sus estatutos y sus normas, cada uno haciendo lo que bien le parece. Al no haber ley, los enemigos del pueblo de Dios se enseñorean y establecen leyes antibíblicas. Esto lo vimos en la historia del libro de los jueces. No conocía al Señor y abandonaron al Señor. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado, en obediencia a los mandamientos del Señor. Y la consecuencia fue que sus enemigos los avasallaron, los dominaron, ellos se postraron ante esos dioses, y hoy día vemos cómo proliferan las leyes antibíblicas en los gobiernos, los movimientos antibíblicos, donde se pide que se legalice el asesinato a bebés que no han nacido, seres humanos indefensos e inocentes por miles y miles son muertos en el vientre de sus propias madres. Y se levantan movimientos verdaderamente, pues que a Dios les son una abominación. Los pedófilos, dice ese letrero, también tenemos derecho. Love is love. Los que quieren tener relaciones sexuales con niños, dice, también tenemos derecho. El amor, es lo que dice ese letrero. Imagínense qué cosa tan aberrante de ese paganismo que existe. ¿Por qué? Por abandonar a Dios y a su ley. Y también vimos en el libro de los jueces que la violencia estaba existiendo en todo lugar. En todo lugar había violencia en esa sociedad que había olvidado la ley de Dios. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores, que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. ¿Qué le parecen las condiciones de vida actuales? Violencia en las calles. Uno sale de su casa y pudiera encontrar en la esquina una persona que lo asalta, lo amaga y muchas veces asesina por cualquier cosa. ¿Y qué pasó con la policía? ¿Puede hacer frente a todo esto? Ni siquiera puede hacer frente. Es más, hasta la policía a veces está ahí coludida con estas personas. Esto verdaderamente es exactamente lo que vemos narrado en el libro de los jueces. La violencia familiar es terrible, los golpes, la violencia contra las mujeres, feminicidios, abusos infantiles. Es terrible la consecuencia que trajo el haber abandonado la ley, la Torá de Dios. Así que termino este estudio pidiendo a todos ustedes reflexionemos. Sabemos que en los tiempos finales, antes que venga el Mesías, será como en los días de Noé, y en los días de Noé había esto: violencia, homosexualismo, la cuestión de violencia en el hogar, algo que tiene que ver con el ADN del ser humano, en fin, muchas cosas. Experimentación de tipo de los genomas humanos, etcétera, tanta cosa. Pero reflexionemos, porque el Señor está cerca. Dios está cerca, su plan de redención se está cumpliendo, Dios está llamando a una restauración de todas las cosas, y en esas cosas también está restaurar a su pueblo, al remanente que oye ese llamado a volver a la obediencia a la ley de Dios. Queridos hermanos, amigos, yo me despido con esta reflexión. Ore al Señor, repase los textos bíblicos, vuelva a ver el video si es necesario, y que Dios le dé guía para salir adelante. Yo le animo a que pues esté en contacto con nosotros
en nuestro correo electrónico graciaypaz.correo@gmail.com o a través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor levante su rostro sobre usted y tenga sobre usted misericordia, que el Señor levante su rostro y le dé su paz, levante su rostro sobre usted y le dé su paz. Pues shalom a todos, Dios les bendiga y nos vemos en próxima oportunidad.